Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde me gustaría compartir con ustedes el tema Esperanza en medio de la crisis. Actualmente estamos pasando unos días muy difíciles con todo esto de la pandemia mundial que estamos viviendo y muchas veces no entendemos o no logramos comprender por qué Dios permite que pasen este tipo de cosas en el mundo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito especial para nosotros en medio de esta crisis, y aunque no lo crean, la gente que está afuera piense que es culpa de Dios esta crisis, y muchos le reclaman o se enojan con él o aprovechan para negar la existencia de Dios. Nosotros, sus hijos, sabemos que Dios tiene un propósito muy especial para nosotros en medio de estas circunstancias. Dios se preocupa de cómo sus hijos están siendo afectados en medio de esta situación, y Él está pendiente de nosotros. Y estas crisis también nos ayudan o nos sirven para tener la oportunidad que como pueblo de Dios florezcamos, como pueblo de Dios crezcamos espiritualmente, y también como pueblo de Dios traigamos a más gente a la luz de Jesús. Y podríamos ver cómo la gente está reaccionando de manera diferente ante esta crisis. Ahora con las redes sociales nos podemos dar cuenta cómo hay gente que no cree, gente que cree que todo es una invención del gobierno o de gente en una cúpula del poder que quiere manipularnos. Hay gente que como decimos normalmente, están viendo la tempestad y no se hincan, ¿no? Entonces podemos ver que hay dos tipos de respuestas ante una crisis. Una es la natural, la del hombre normal, la del hombre sin Dios, y otra es la respuesta sobrenatural, la respuesta que tienen aquellos que confían y creen en Dios, ¿no? Entonces, una manera en la que responden de manera natural que responden los hombres es teniendo su enfoque en el exterior, en las circunstancias. Están viendo qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que hacen otras personas, y se enfocan en el exterior. También hay quienes se enfocan mucho en sí mismos, en lo que yo estoy haciendo. Bueno, yo sí me estoy cuidando, yo sí no salgo, y su enfoque es en el yo. Entonces puede ser que se enfoquen en el exterior o en el interior, que es el yo. La respuesta sobrenatural, o la respuesta de aquellas personas que creen en Dios, es que su mirada es hacia arriba. Su mirada está en Dios, su enfoque está en Dios y en el propósito que tiene Dios para nosotros en el medio de esta crisis. Otra respuesta natural que tienen los hombres en las crisis es el miedo y la inseguridad. Hay gente que no quiere salir, gente que tiene miedo a lo que viene después, gente que está muy insegura, que vemos sus reacciones y vemos que en ellos no hay paz. Entonces la respuesta natural es esa, el miedo, la ansiedad, la inseguridad. Y la respuesta sobrenatural, la respuesta que debemos de tener como hijos de Dios, es que debemos de tener fe y confianza en Dios. Fe en que sabemos que Dios está en medio de esta situación y confiamos en que Él está obrando en medio de esta situación. También una respuesta natural en medio de la crisis es el acumular. ¿Cuántos no llegamos a ver en las redes sociales gente que estaba comprando víveres, papel de baño y cosas así al mayoreo, y no estaban pensando en las otras personas? Tan así que los mercados tuvieron que condicionar las compras, ¿no? Y decir, nada más puedes llevar tantos números por tantas personas. Es decir, si vas a comprar paquete de papel de baño, nada más puedes llevar uno o puedes llevar dos por familia. ¿Por qué? Porque la gente tiende a acumular, es su respuesta natural. Quieren pues tener todo lo necesario para ellos y su familia nada más. En cambio, la respuesta sobrenatural, la respuesta de los hijos de Dios, es la generosidad. De lo que tienes, das. Y a veces apenas tienes para ti, para tu familia, pero sabes que hay alguien que tiene necesidad y compartes. ¿Se fijan la diferencia? Quien no tiene a Dios en su corazón, acumula. Quien tiene a Dios en su corazón y confía que Dios está obrando en medio de las circunstancias, da.
Y la verdad que a mí me da mucho gozo ver que eso está pasando en nuestra congregación, ver cómo nos estamos juntando y estamos apoyando a gente que ahorita está batallando más que nosotros, porque sabemos y confiamos que Dios va a proveer para nosotros también. Otra de las respuestas que tiene el hombre natural en medio de la crisis es la depresión y la desesperación. Hay gente que ya no aguanta más, el poder estar en este distanciamiento social. Yo llegué a ver en redes sociales de gente que se ha suicidado porque ya no aguanta estar encerrado y sin salir. Y la verdad que es triste ver este tipo de noticias y ver cómo mucha gente está cayendo en esta trampa de la depresión y de la desesperación. Pero esa es la respuesta natural del hombre que no confía en Dios. Nosotros, los que confiamos en Dios, los que creemos en Dios, tenemos algo que es la esperanza. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Creemos que Dios tiene el control de todo y tenemos la esperanza que cuando termine vamos a salir victoriosos de ello. Entonces la esperanza que nos da el confiar en Dios es muy hermoso poder contar con ella. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que podemos hacer en medio de la crisis? Podríamos hacer muchas cosas y leemos que debemos de aprender a cocinar, que debemos de leer libros, que debemos de aprender de hacer muchas cosas. Hoy no me voy a enfocar a decirles qué es lo que deben de hacer, pero sí es lo que podemos hacer para aprender de esta situación que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo principal que nos deberíamos de preguntar? ¿Qué es lo que quiere Dios que como seres humanos aprendamos? Porque Dios está permitiendo esta crisis con un propósito muy especial. Dios nos puso en pausa todos porque cada uno de nosotros necesitamos aprender algo. Y lo primero que deberíamos decirle nosotros a Dios es decirle, ¿sabes qué, Dios? Estas son mis necesidades en este momento. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses en el capítulo 4, en el verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, nosotros no nos debemos de preocupar, nosotros solo debemos de orar y decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades. Dios ya las conoce, pero Dios quiere que nosotros expongamos nuestras necesidades ante Él y le digamos, Dios, yo necesito esto en mi trabajo, yo necesito esto en mi familia, yo necesito esto con mi pareja, yo necesito esto con mis hijos y exponerle a Dios nuestras necesidades. Otra cosa que podemos hacer es aprender el secreto del contentamiento. Y bueno, ¿qué es el contentamiento? Es creer que Dios ha provisto todo para el momento presente y proveerá todo para el momento futuro. Estar contentos con lo que estamos viviendo ahorita porque sabemos que Dios tiene el control de esta situación. Y vamos a ver qué nos dice Filipenses en el capítulo 4, en el verso 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Probablemente ahorita algunos no estén yendo a trabajar o su trabajo se haya reducido. Probablemente no salimos, no paseamos, no visitamos a nuestros familiares, no visitamos a nuestros amigos, pero debemos permanecer en contentamiento. Debemos de aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación y estar confiando en que cuando todo esto termine, nosotros vamos a salir victoriosos y vamos a salir cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Otra cosa que nosotros podemos hacer en medio de esta crisis es pedirle a Dios que cumpla sus propósitos. Dios tiene un propósito muy especial para nuestras vidas. Hay que pedirle a Dios que cumpla su propósito en nuestras vidas. Y si no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, entonces es pedirle que nos ayude a descubrir ese propósito. Otra cosa que podemos hacer es permitir que Dios purifique nuestro corazón.
Quizás hay áreas en nuestras vidas que no hemos dejado que Dios trabaje aún. Entonces debemos de permitirle a Dios en estos momentos de pausa que estamos haciendo, que Dios entre y examine nuestro corazón y lo purifique. Y también otra cosa que podemos hacer es permitir que Dios ordene nuestras prioridades. Muchas veces nos enredamos en el afán de la vida y nuestras prioridades se voltean y de repente ponemos lo material, el trabajo, lo material, en primer lugar en lugar de otras cosas, ¿no? Entonces ahorita muchos estamos aprendiendo a valorar cosas tan simples que antes no valoráramos, como en mi caso el poder estar haciéndole comida a mi familia. Antes por el tiempo de mi trabajo no me lo permitía, y aprender nuevas recetas de cocina es lo que estoy disfrutando en este momento. Lo valoro más que el salir, que estar afuera haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las prioridades cómo Dios quiere que nosotros tengamos ahora nuestras prioridades. Y sabemos sobre todo que lo que más se preocupa a Dios es de nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que permitir que Dios reordene nuestras prioridades. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:31. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y ya por último, los dejo con este punto, que es poner nuestra confianza en Dios, pero realmente dejar a un lado los miedos, los temores, y confiar que Dios tiene el control de esta situación. Dios les bendiga.